Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo, como siempre, reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo. Hoy con muchísima información, recomendaciones técnicas de la mano del ingeniero agrónomo Rómulo César. Cómo aprovechar mejor el pasto disponible. También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre los costos que hoy tienen los productores que de alguna forma quieran pasar de la agricultura a la ganadería. Bueno, hoy la ganadería y la agricultura están compitiendo de igual a igual. También vamos a tener la palabra de Daniel de Brun, un productor del departamento de La Valleja que participó en el proyecto Gestión del Pasto y en el marco de esta propuesta visitó Australia con otros colegas, con otros productores, pero también con técnicos que estuvieron en este proyecto. Nos va a contar sobre su experiencia en ese país, qué aprendizajes obtuvo, bueno, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes con los sistemas productivos uruguayos que, bueno, él pudo ver en esa instancia. Pero solo nos queda presentar el programa, invitarles a que nos acompañen y, bueno, darle la palabra a los verdaderos protagonistas. Charlamos con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre los costos para cambiar desde el rubro agrícola al rubro ganadero. Hoy la ganadería compite de igual a igual con el sector agrícola y a esto se refiere Terra. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las variables que inciden en estos costos y la oportunidad que tienen hoy los agricultores para cambiar de rubro? E incluso teniendo en cuenta no solo la producción vacuna, sino también la ovina. En el año 2019 se dio un contexto de bajada de los precios de los granos bastante importante, lo que llevó en ese momento a muchas chacras transformarlas nuevamente en predios ganaderos o en producción ganadera. Y bueno, este año 2025 se está dando una situación similar con el precio de los granos, que hacen a algunos productores repensar el tema de volverse a pasar a la ganadería. En el 2019 hacíamos un estudio sobre un caso en particular, donde hicimos los cálculos de costo en infraestructura, tanto alambrado eléctrico, agua, instalación de pastura y colocar los animales arriba de las pasturas, donde en ese año hablábamos de un costo total en el eje de los $1.500, $1.800, teniendo en cuenta toda la infraestructura. Y bueno, este año, a diferencia del 2019, hay algunas cosas en el contexto que son distintas, más allá del valor de los granos, que pueden estar similares en el entorno, por ejemplo, de la soja de los $300, $320. La inversión necesaria para pasar a ganadería, si solamente tenemos en cuenta el tema pasturas y animales, se superan fácilmente los $2.000 a $2.500. El costo de la pastura prácticamente puede ser el mismo, hablando de un verdeo, siempre con maquinaria contratada, verdeos que pueden llevar hasta 200 kilos de urea. Estamos hablando de un costo de los $400 por hectárea y una pradera de una duración de 4 o 5 años va a andar en torno de los $500. Entonces ahí no está la diferencia grande. La diferencia grande está en el precio del ternero, que en el 2019 el ternero andaba al bulto en el entorno de los $350 y hoy estamos con terneros en el entorno de los $500 al bulto. Y ahí es la diferencia, si uno va a hacer una pastura de alta producción, por eso valen $400 o $500, estamos hablando que necesitamos una inversión de 3 a 4 terneros, no menos de 4 en realidad terneros por hectárea, lo que hace ese traspaso aumentar la necesidad de inversión a cerca de los $2.000 a $2.500, bastante superior a lo que se hablaba en el 2019. Otro de los contextos que cambian con respecto al 2019, por circunstancias que ha pasado el agro en este tiempo, es el tema de la inversión. En el 2019 había avidez de inversión por personas extra rubro, y hoy capaz que eso está un poquito menguado o con ciertas restricciones o duda por parte de inversores. Entonces la fuente de financiación puede ser un poquito más complicadas para eso. Y bueno, en realidad después habría que ponerle el costo de lo que pueden ser eléctricos y aguada, que todavía aumentarían más la inversión.
Y bueno, por eso entiendo que no como en el 2019 se vaya a dar, por lo menos en el centro del país, un traspaso tan grande de área agrícola a la parte de ganadero. Cuando salimos a hablar de este tema nuevo, hablando con algún productor, nos decíamos, ¿y no hiciste los números con los ovinos? Y bueno, si uno pensaría hacer la misma pastura, tanto de verdeo como de pradera, debería pensar de 15 a 20 corderos por hectárea para hacer una invernada de cordero arriba de esa pastura. Y bueno, ahí la inversión en corderos, por más de que son 15 a 20 corderos por hectárea, estamos hablando de una inversión del entorno de los $600, sería el costo de un ternero y poco lo que tendríamos que poner. Y el número cierra para hacerlo como cordero pesado y venderlo. Ahí lo que pasa es que hay dos restricciones en ese negocio, bajamos mucho la inversión, pero para mí entender hay dos restricciones bien importantes. Una es conseguir el número de corderos necesario, porque si voy a hacer solamente 100 hectáreas de agricultura, pasarlas a pastura, estoy hablando que preciso conseguir 1.500 corderos y eso no es fácil. Y la otra parte capaz complicada puede ser el momento de colocación, que muchas veces uno llega con los ovinos prontos y hay problemas de colocación. Entonces eso hace un poquito más complicado el negocio, más allá de la inversión, teniendo en cuenta de que uno igual tiene el conocimiento de manejar ovinos, no es lo mismo manejar 4 corderos por hectárea que 20 corderos, tiene esas complejidades, pero entiendo que la complejidad más grande de armar un sistema de estos con ovinos es conseguir el número de ovinos para poner arriba esas pasturas. Sí, a ver, yo creo que hoy también, capaz que si todavía nos vamos 20 años atrás, competir con ganadería en rentas agrícolas era bastante más complicado, era una cuenta bastante más difícil. Hoy una buena ganadería puede competir muy bien con lo que son rentas agrícolas y me animo a decir también forestales en campos más naturales, por decirlo así. Y yo creo que eso es lo que de vuelta vuelve a poner sobre la discusión el tema de diversificar la producción. No irse a volantazos de está buena la agricultura y me voy todo a agricultura, paso todo el campo a agricultura y después baja la agricultura y me quiero pasar todo a ganadería. Me parece que generar rotaciones agrícolas ganaderas en esos campos de potencial agrícola es fundamental por un montón de motivos. Primero porque uno diversifica producción y puede ir agarrando los buenos precios de las distintas producciones que hay, valga la redundancia. Por otro lado, por el tema de cuidado de suelos, rotación de suelos, es fundamental tenerlo. Entonces, cada vez se empieza a dar eso más. Por lo menos acá en el centro del país se ha dado mucho volver a lo que son agriculturas en rotación adentro de los mismos campos, con porcentajes en medianería, esa agricultura más tradicional que se conocía en el país previo a lo que fue la entrada de los pools de siembra argentinos que se fueron a rentas fijas en dólares. Entonces me parece que todo eso va reacomodando y entiendo que hoy el productor va en eso, en buscar rotaciones. Más allá de lo que pueden ser los costos de inversión hoy, que son altos, pero que es mucho mejor poderlos tener en rotación y con diversificación de producción. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Rómulo Cesar sobre el estado de las pasturas y cómo aprovechar mejor el forraje disponible que comenzó a perder calidad. La suplementación proteica es una posibilidad, pero además se encuentran otras alternativas. A esto se refiere el ingeniero Cesar. Estamos transitando un invierno con bastante pasto, buena disponibilidad de pasto. Estos productos de la muy buenas tasas de crecimiento que se dieron durante la primavera, la segunda parte del verano y todo el otoño. Y bueno, esa es la situación general, lo muestra en la encuesta que hacemos mensualmente. Un porcentaje alto de productores está con disponibilidades mayor o igual a 5 centímetros. Y bueno, y eso por supuesto que tiene un correlato directo con lo que es el estado general de los animales, donde las preñeces avanzan, o sea, hay un porcentaje importante de vientres a parir en los próximos 45 días. Y en general en muy buen estado. Sí, bueno, y hay respecto a eso hay un tercer escenario que es de poder conjugar las dos cosas. Una buena utilización de las pasturas disponibles, de la buena cantidad de pasturas, pero que tiene por estos días una pérdida importante en lo que es la calidad. Entonces la suplementación y la suplementación proteica en particular cumple con ese doble objetivo. Mejor utilizar las pasturas y no comprometer el desempeño animal. Esto es válido para todas las categorías, es especialmente válido para las categorías jóvenes y en el norte por estos días es una práctica que se está implementando.
Es cierto que ya estamos a mediados de julio, uno puede decir el invierno está avanzado, pero también es cierto que las primeras heladas importantes ocurrieron no hace más de 2 o 3 semanas. Allá por fines de junio se registraron las primeras heladas y con ello la pérdida de calidad del pasto. Se perdió pasto verde y por supuesto hoy se ve mucho más restos secos, hojas secas, y es ahí donde empieza a jugar un rol importante la corrección a partir de la suplementación, y en este caso, como decíamos, de los suplementos que nosotros definimos como proteicos o energéticos proteicos, que tienen una serie de objetivos, pero que fundamentalmente lo que se pretende es que la digestibilidad que se ha perdido del forraje de alguna manera pueda ser corregida a partir de pequeñas cantidades de suplementos. Eso en un contexto, además, muy favorable en lo que es la relación precios del suplemento, precios del kilo de carne. Como todos sabemos, estamos atravesando momentos muy buenos en lo que es el valor del kilo de carne en cualquiera de las categorías. Y bueno, en ese sentido es una recomendación que puede parecer un poco tardía. Yo reitero, si el otro día hacíamos cuenta con algunos productores, terneros que hoy puedan estar perdiendo 200 gramos por día, comparado con otros que ganen 200 gramos por día, de aquí a 60 días, a mediados de septiembre, tienen 25 o 30 kilos de diferencia. Entonces eso, si uno lo transforma en dólares, ya es mucho. 30 kilos de una recría es mucha plata hoy. Si uno lo proyecta incluso más lejos y tiene que ver con el desempeño esperado en la primavera, por supuesto que no es lo mismo un ternero que pese al 15 de septiembre 25 o 30 kilos más que otro. Bueno, sin duda es que la categoría de recría, por un montón de factores, es la primera a apuntarle, eso sin duda. Mayor eficiencia de conversión, menos niveles de suplementación, de pronto un mayor valor de kilo de carne, sin duda. Pensando en otras categorías, lo que se está usando bastante y pensando en animales adultos y en vacas preñadas, en vacas que están cursando su último tercio de gestación, como decíamos recién, la práctica y la alternativa de algún tipo de suplemento proteico, del tipo de las harinas, de las sales proteinadas, por ejemplo, es una alternativa, o los bloques proteicos son alternativas también bien válidas que también se están usando mucho, y esa cumple con el propósito central de usar mejor el pasto disponible y con ello lograr desempeños animales buenos, moderados, que de pronto puedan ser mantener condición corporal. Y eso sabemos que también tiene una consecuencia directa con lo que pueda estar pasando ya pensando en el próximo entore. Allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre los costos de pasarse de la agricultura a la ganadería, también la recomendación del ingeniero agrónomo Rómulo Cesar sobre cómo aprovechar mejor el forraje disponible que ha perdido calidad en esta época. En el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a estar compartiendo la palabra de Daniel Debrun sobre su experiencia, aprendizaje, similitudes. Bueno, ¿qué pudo evaluar de este viaje que realizó con otros colegas y técnicos que participaron en el proyecto Gestión del Pasto hacia Australia? Bueno, a esto se va a estar refiriendo luego del espacio publicitario. Estuvimos charlando con Daniel Debrun, productor que participó en el proyecto Gestión del Pasto, y en este marco fue seleccionado como uno de los mejores predios manejados, por lo cual viajó a Australia con otros productores y también con técnicos que participaron en este proyecto. Daniel nos cuenta cuál fue su experiencia en ese país, qué vio de distinto, qué predios y características tenían estos predios visitados en esa zona del mundo. Y bueno, nos metimos en el proyecto de Gestión del Pasto, tuvimos la suerte que nos eligieran y bueno, al final de todo el proceso resultamos entre las 3 mejores gestiones. Nos dijeron que nos entregaron una plaqueta, muy orgulloso por supuesto, y después todavía nos dijeron que nos querían llevar a Australia y por eso viajamos a Australia. Y son muy diversos. Podés encontrar todo tipo de raza. Vi que hacen las cosas mucho más sencillo que nosotros. Todo es simple. Es un país donde es más barato que nosotros.
Por ejemplo, si tenemos en cuenta el índice Big Mac, que a grandes rasgos es un producto que se utiliza para comparar las distintas economías, el valor de las distintas monedas, ellos son un país mucho más barato que nosotros. Nosotros nos encontramos en el tercer lugar, después de Suiza y Noruega. Uruguay es el tercer país en cuanto a ese índice Big Mac. Y Australia se encuentra en el lugar número 17. Los establecimientos que recorrimos, si bien eran regenerativos, o sea que ellos resignaban producción, o sea, en cierta forma resignaban ingresos, y sin embargo esa resignación no se veía que ellos tenían un buen nivel de vida. Yo creo que es debido a que el país era más barato. En cuanto a producción de carne y a ingreso neto, no estamos tan lejos. Digo, ellos producen en promedio 80, 100 kilos de carne, y es un número que acá es común. Y lo que sí notamos es que ellos tienen pasión por lo que hacen, también en cierta forma como nosotros acá, pero tienen una gran diferencia que hace que esos números sean estables, que tienen subsidio del gobierno, que ellos no lo llaman subsidio, pero por ejemplo existe un premio para el que entra en un proceso regenerativo, tanto de suelo como de pastura. En cuanto se mide el tipo de, en qué etapa están, vamos a decir, se mide el suelo, se mide la pastura, se marcan objetivos, y cuando se cumplen esos objetivos, por ejemplo, a un productor de lana le pagan el 50% más de lo que ha obtenido en una zafra por su venta de lana. O el hecho de regenerar también bosque nativo, que para ellos son los eucaliptos, las acacias. El hecho de cerrado significan varias decenas de miles de dólares. También como ellos lo ven como un premio por mirar por el bien común, no lo llaman subsidio. O el hecho de tener que cuidar el agua y represar en cárcavas, mejorar el suelo, ese tipo de cosas, eso estuvo muy bueno, muy interesante. Y por ejemplo, en mi caso, yo eso pienso llevarlo a cabo, no pienso aplicarlo en mi establecimiento. Bueno, en cuanto el gobierno participa mucho mirando ese tipo de cosas, por ejemplo, los fletes, se subsidian los fletes, se trasladan fardos, hay campos comunes donde son del Estado y tienen el permiso de pastorearlos en esas situaciones críticas. Y bueno, y también cuidan el agua, como tienen ese problema que llueve la mitad que acá, en la zona de Nueva Gales del Sur, donde fuimos nosotros, en toda la parte este de Australia, donde están los mejores campos, los que se parecen más a nosotros, pero llueve 600 milímetros o 1000 milímetros cuando llueve más, y también sequía frecuente. Cuando tienen un manejo del agua, por ejemplo, las cárcavas, tienen mucha erosión, mucho más erosión que en el Uruguay. Y la pastura no es tan variada como acá, eso lo vimos. Y bueno, hay un manejo que hacen del suelo de esas cárcavas y todo, donde al hacer pequeñas represas, el agua sube su nivel, se sedimenta los materiales, se recupera la cobertura vegetal, el agua se infiltra más al estar a más altura, se infiltra y se mejora todo el tapiz natural. Todo eso es premiado allá, como te decía antes. Y bueno, son cosas que se pueden hacer. En cuanto a manejo, en cuanto a subsidios, no, acá es imposible pensar ese tipo de cosas. Ellos sí, estuvimos en la casa de un científico y bueno, trabajan sí en forma más simple, porque allá el 50% del costo operativo es la mano de obra. Al ser tan caro buscan una simpleza y se trabaja en familia. Acá el costo operativo para nosotros es un 30 o un 35% la mano de obra, y allá es el 50%. Entonces, obligadamente tienen que trabajar de esa forma, achicando costos, y estos regenerativos bajan insumos, no usan fertilizantes y bueno, ese tipo de cosas. Por eso lo que decía hoy,
al tener alguna ayuda del gobierno pueden resignar producción e ingresos. Tenía expectativa de ver otra cosa, lo vi muy parecido e incluso vine valorando, lo hablábamos entre los compañeros en el viaje, vine valorando más el campo que tengo. Si bien tengo campos duros y todo, pero yo vine derecho a corregir cosas en mi casa, pero con la expectativa esa de partir de una base mucho más arriba que lo que es Australia. Allá no hay cosas que nosotros las hacemos mejor. Y yo fui pensando en mejorar, en aprender mucho, y sí, aprendí, pero otro tipo de cosas que no pensaba. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, invitarles a aquellos que tengan la fase de cría en sus sistemas productivos, criadores puros o ciclocompletistas, que tengan una superficie de 100 a 1250 hectáreas, índice CONIAT 100, bueno, que se inscriban en esta propuesta. Programa Procría, propuesta interinstitucional, liderada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, coordinada por el Plan Agropecuario, para tener asesoramiento técnico individual mensual. Bueno, el objetivo, mejorar los indicadores, mejorar los resultados productivos, mejorar la economía, cuidando el medio ambiente. También la posibilidad de participar en un grupo de productores con este mismo objetivo también. Toda la información en la página web del Plan Agropecuario, también del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.